Amigos, bienvenidos a Siguiendo sus Pasos. Como saben, en esta semana estamos en este proyecto de podcast y estamos en una recapitulación, en una memoria de los últimos días de Jesús en esta Semana Santa, como comúnmente le llamamos. Hemos estado hablando sobre la entrada triunfal que Jesús vivió, sobre también el día de ayer estuvimos hablando sobre controversia, en donde Jesús se enfrenta en una controversia con las personas expertas en la ley de su tiempo. Y hoy estaremos aquí en Siguiendo sus Pasos con el programa Discurso Final. Y bueno, es Jesús. Recuerda que estamos en el libro de Lucas. Hoy estaremos hablando del libro de Lucas capítulo 21, ¿ok? Estaremos pues recordando todos estos versículos porque es el capítulo 21 en el que Jesús lo vive justamente el día martes previo a su crucifixión. Y está Jesús en el templo y todo empieza así. Jesús está en el templo y observa cómo la gente da sus ofrendas. Y hay gente rica, hay gente adinerada que da ofrendas, digamos, jugosas, por así decirlo. Y luego sale una viuda y una mujer que pone dos pequeñas monedas, dos blancas, como dice la Biblia. Y bueno, Jesús afirma algo asombroso, dice que ella ha dado más que todos los demás porque ella lo ha dado todo y los demás habían dado solamente lo que les sobraba. Y esto, bueno, nos enseña, ¿no? Aspectos sobre con qué actitud debemos dar a nuestras ofrendas. Sin embargo, lo que sigue después, a partir del versículo 5, es algo que pareciera tal vez un discurso final no tan agradable. Todo depende de con qué ojos lo miremos, ¿no? Pero son afirmaciones bastante de Jesús, bastante fuertes, ¿no? Sigue diciendo que sigue relatando el capítulo que los discípulos empezaron a admirar el templo y empezaron a decirle a Jesús, o sea, empezaron a comenzar a hablar, dice el versículo 5, sobre el majestuoso templo, el trabajo hecho de piedra. Se dice que había paredes del templo, incluso paredes exteriores que estaban forradas con placas de oro, lo cual hacía pues aún más sorprenderte el templo, porque cuando el sol reflejaba en el templo pues hacía un efecto de brillo intenso en el que no podías tú mirarlo, ¿no? Entonces, bueno, el templo del que se empiezan a enorgullecer los discípulos no es el templo que construyó Salomón, sino que es el templo que construyó Esdras en el 515 a.C., el cual sigue siendo va siendo remodelado constantemente hasta Herodes el Grande. Por 46 años estuvo haciéndole remodelaciones, así que era bastante impresionante. Y los discípulos se asombran de eso, digamos que hasta se enorgullecen de eso. Y entonces Jesús dice, viene el tiempo cuando todo esto será demolido. ¡Oh! ¡Qué intenso! Imagínate, Jesús les corta en ese momento este posible orgullo, ¿no? Creo que muchas veces, aquí entre paréntesis, muchas veces Jesús hace eso aún con nosotros, ¿no? Cuando tenemos como un orgullo irracional y Jesús viene y nos dice, hey, va a llegar el tiempo en donde eso va a quedar demolido, ¿no? Entonces los discípulos le dicen, maestro, ¿cuándo es que todo esto sucederá? Yo creo que los discípulos incluso hasta de alguna forma asustados o sorprendidos por lo que estaba diciendo Jesús. Y Jesús empieza un relato que podríamos llamar el discurso final. Aquí encontramos el discurso final. Y empieza Jesús a hablar de ciertos detalles, ciertas cosas que vendrán hacia el futuro. Menciona que se levantarán personas que dirán que son el Mesías, pero dice él que no les debamos creer, le dice él más bien a sus discípulos, no les crean, ¿no? Habrá guerras, habrá levantamientos, habrá terremotos, habrá grandes plagas en muchos países.
Y Jesús les dice, pero no les cree, no se saquen de onda, digámoslo así, ¿no? Ya en un vocabulario más actual, digamos. Jesús está hablando sobre esto. Yo me trato de imaginar a Jesús hablando de esto con una naturalidad y tranquilidad, una seguridad. Y los discípulos, yo me imagino sus rostros y yo pienso, si estuviéramos tú y yo ahí, ¿qué cara hubiéramos puesto después de estar escuchando todo esto? O mientras está hablando Jesús de todo esto. O sea, empieza a hablar sobre una posible persecución, que serán arrastrados de las sinagogas y serán puestos en juicios. Le dice Jesús a sus discípulos, pero también dentro de todas estas noticias, Jesús va poniendo frases bastante esperanzadoras. Por ejemplo, el versículo 14 y 15 dice: no se preocupen, yo les daré las palabras adecuadas y la sabiduría para contestar y refutar estos juicios. Ustedes hablarán de mí. Entonces esto es como una promesa de Jesús a sus discípulos en medio de toda esta persecución. Y bueno, sigue diciendo Jesús dice que Jerusalén se va a ver rodeada de ejércitos, que cuando vean esto, que sabrán que el tiempo ha llegado. Y más o menos todo lo que dice en estos versículos, el versículo 27 por ejemplo dice: entonces, después de que todo esto pase, dice entonces dice, todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Tenemos ahí otra afirmación de esperanza, otra afirmación fuerte de Jesús, ¿ok? Aquí usa Jesús el título de Hijo del Hombre, que es uno de los títulos que él acostumbraba a usar mucho. Este título parece ser que lo encontramos en el libro de Daniel, si no mal recuerdo, en el capítulo 7, me parece, si no me equivoco, pero está en el libro de Daniel. Jesús utiliza este título de el Hijo del Hombre y está aquí prometiendo que él volverá. Okay, después sigue diciendo y en el versículo 33 da otra promesa que es algo asombroso también. Dice: el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y luego hace una advertencia: tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas, borracheras, ni las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos como una trampa. Versículo 36 dice: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán. Esto es algo que me llama mucho la atención. Y bueno, ya después versículo 37 y 38 termina el capítulo. Y Jesús ha dado este discurso y sinceramente acepto que, o podríamos aceptar que este contenido de este capítulo es sumamente denso. Es complejo de entender, complejo de digerir incluso, porque hay varios temas mezclados. Yo me trato de poner en el lugar de los discípulos y tal vez quedaron con un sabor amargo, tal vez dejaron pasar un poco las promesas que Jesús entre líneas fue diciendo, porque obviamente había un orgullo nacional con respecto al templo. Obviamente siempre como seres humanos nosotros siempre intentamos huir del sufrimiento, no queremos sufrir, y aquí Jesús está pronosticando un sufrimiento para sus discípulos. Entonces Jesús muestra 4 ideas esenciales en todos estos versículos y podremos rescatar algunos mensajes aplicados a nosotros al día de hoy. Las 4 ideas, una de las primeras ideas que Jesús da o muestra en estos versículos es la idea de una frase que los judíos tenían muy acuñada, que sabían qué significaba, que era el día del Señor. Para los judíos el tiempo estaba dividido en 2 edades. Era la edad del presente, en donde había irremediablemente había destrucción, había un mal, y la edad de oro, digamos, de Dios, en donde todo eso era superado.
y Dios gobernaba, ¿no? Entonces, en el intermedio de estas dos edades se le conoce como el Día del Señor. Y esto, bueno, lo podemos encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en Joel, en Amós, en Sofonías, ¿ok? Y también incluso en Primera de Tesalonicenses, ya en el Nuevo Testamento, y Segunda de Pedro, 3:10 también me parece. Entonces entendemos que Jesús está dando como este mensaje de el Día del Señor. Está describiendo lo que conocían como el Día del Señor. El Día del Señor era una de las ideas básicas del pensamiento religioso en aquellos tiempos. Tal vez para nosotros sea algo que no comprendemos del todo, pero para en aquel entonces era algo que normalmente ellos estaban familiarizados. La segunda idea que Jesús está hablando aquí es que Él profetiza la destrucción del templo, y esto justamente sucede, asumimos que cuando Jesús dice esto es el año 33, y el templo de Jerusalén es destruido en el año 70. Se calcula que cuando esta destrucción se presenta hay al menos 1 millón de personas muertas, asesinadas, y luego 97,000 personas fueron cautivas en toda esta situación. En el año 70 sabemos que fue una gran persecución. El historiador Josefo lo narra. Fue una gran persecución en contra del pueblo de Israel, de los judíos. Y de hecho hasta hay registros en donde se culpaba a los cristianos por haber incendiado la ciudad y otras cosas. Entonces Jesús está profetizando, está hablando de que esto va a suceder, y sucedió. La tercera idea es que Jesús va a regresar, y aquí es donde ya este mensaje nos involucra a nosotros de lleno, porque está hablando Jesús de que Él volverá. Y creo que esta semana es una semana esencial para que tú y yo podamos recordar, porque muchas veces la verdad es que lo olvidamos. Que podamos recordar que Jesús volverá, que Jesús está vivo, Jesús volverá por su iglesia, por su novia, y esto nos llena de esperanza, porque no importa que se presente en el mundo, Jesús vuelve. Y eso nos fortalece, nos alegra, independientemente de las circunstancias. Por otro lado, también Jesús muestra que habrá persecución, que hay una persecución por venir. Y obviamente esto pronostica algunos relatos que se presentan en el libro de Hechos. Ahí podemos ver varias persecuciones. Pero también podemos ver que a lo largo de la historia se le ha perseguido a la iglesia cristiana como a ninguna otra iglesia. Y tenemos que darnos cuenta que de alguna forma poner nuestra fe en Jesús nos hace propensos de la persecución. Ahora, yo sé que esto tal vez no es fácil de digerir y no es fácil de aceptar. Sin embargo, Jesús, en medio de la persecución, Él afirma que Él nos dará los recursos para poder enfrentarlo, para poder estar fuertes, estar seguros. Entonces, no importa lo que suceda, ¿no? De hecho, Jesús también dice, ni un pelo de vuestra cabeza va a sufrir daño. O sea, estaremos protegidos, estaremos seguros. Y creo que esa seguridad es la que no tiene comparación con ninguna otra cosa en el mundo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. O sea, en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha prometido que estaremos seguros, que estaremos en su mano. Entonces, vemos aquí un escenario que, bueno, yo te lo estoy relatando en unos cuantos minutos, pero probablemente fue un poco más largo, ¿no? Todo esto, seguramente después vinieron preguntas y algunas otras cosas. Pero lo que me gusta de Jesús es que Jesús no abandona a sus discípulos sin antes prepararlos para las dificultades. Y es algo que Jesús hace siempre con nosotros. Aunque este discurso no precisamente en su totalidad es aplicado a nosotros, sí podemos darnos cuenta que Jesús, a lo largo de la historia, por medio de su Espíritu Santo, Él nos prepara para las dificultades que vendrán. Y justamente hoy estamos en la actualidad en un tiempo en donde, bueno,
se escuchan rumores de persecución a la iglesia, se escuchan ciertas situaciones sociales, culturales que de alguna forma atentan en contra de nuestra libertad de fe. Pero sabemos que Jesús nos está preparando para poder resistir. Y eso es lo importante. Jesús no trata de librarnos de los ataques, ni siquiera de la muerte o de la persecución. Él no nos muestra como, bueno, ustedes serán librados, ¿no? Favorecidos. No precisamente es así. Que de hecho sabemos que nuestra iglesia está construida bajo la sangre de los mártires, de la sangre de la gente que entregó su vida por rehusarse a renunciar a su fe, y esto es algo sorprendente. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que ninguno de nosotros, ninguno de sus seguidores sufrirá una pérdida eterna o espiritual. Entonces, podemos ver que Jesús está ahí preparándonos, y hoy en día creo que el mensaje de esto se mantiene Jesús preparándonos, y debemos confiar en estas tres promesas que Jesús hace. Jesús nos prepara para poder contestar, para poder argumentar, para poder defender nuestra fe de una manera congruente. Segundo, Jesús regresa, Jesús viene de vuelta. Él es nuestra esperanza inconmovible, es seguro que Él regresará. Y tercero, todo va a pasar, todo pasa, las cosas se terminan, pero su palabra no pasará. Su palabra se mantiene firme con el paso del tiempo, y esto es algo en lo que tú y yo estamos llamados a confiar con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Debemos estar alertas, debemos mantenernos activos, debemos mantenernos en oración para poder estar firmes en nuestra fe, para poder seguir seguros de que Jesús vuelve, de que no importan las circunstancias, Jesús estará ahí, y es lo único que se mantiene firme. Así que Él viene otra vez. Yo pienso que debemos estar expectantes, listos, felices, porque cada cosa que sucede en el mundo es una señal de que se acerca el día, amigos, se acerca el día en que Jesús volverá. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Así que meditemos en esto, meditemos en la advertencia o en la alerta que Jesús hace al final, ¿no? Que nuestra mente y nuestro espíritu estén ocupados en Él, que no estemos como dice al final, en la bebida o en la búsqueda necia del placer, o que las preocupaciones de la vida nos inunden, sino que debemos estar manteniéndonos ahí en la relación con Dios, manteniéndonos firmes en nuestra fe. Espero que puedas meditar en esto en este día, y que puedas continuar meditando en estos últimos días de la vida de Jesús. Con esto terminamos este capítulo, este día, y bueno, que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición para ti, y esto es Siguiendo sus Pasos.